Gracias, abuelito. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, nuevamente. En el Evangelio de Marcos hemos venido tocando puntos importantes. Se habló del divorcio. La semana pasada también se habló sobre el reino de Dios que es de los niños. Y hoy nos toca capítulo 10, versículo 17 en adelante, el joven rico. Le invito a que leamos los versículos que nos corresponden hasta el versículo 31. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Bien, bastante largo lo que vamos a hablar, y espero poder abordar todo lo que dice el pasaje. Bien, versículos 17 y 18 dice así: al salir él para seguir su camino, vino un hombre corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno. Y aquí hay un dato importante que dice: vino uno corriendo. El Evangelio de Lucas, en Lucas 18, agrega algo a este personaje. Marcos solamente dice: vino uno. Pero Lucas, en el paralelo, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este mismo versículo, en Lucas 18, esta palabra principal, la Biblia de las Américas lo traduce como oficial y la NBI como jefe. Un principal era un hombre prominente, era un hombre importante, no era cualquier persona. ¿Se recuerdan cuando Jairo también dice que era un principal de la sinagoga? Y Jairo dice en 8:41: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal
de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. El hombre no era cualquier persona. Y eso, aunque no lo dice Marcos, sí lo dice Lucas. Y eso es muy importante de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque era un hombre que va donde Jesús y se arrodilla delante de Jesús. Y le dice, maestro bueno. Lo interesante es que al llamarlo bueno, el hombre está enfatizando que Jesús no es cualquier maestro, que Jesús no es cualquier rabí. Lo está considerando como una persona importante. Y Jesús le dice, versículo 18, ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús aquí le está diciendo, ojo con lo que está diciendo. Me estás llamando bueno y todos sabemos que solo hay uno bueno. Tú lo sabes, el contexto cultural lo sabe, que solo hay uno bueno y ese es Dios. Entonces, si tú me estás llamando bueno a mí, estás diciendo que yo soy Dios. Jesús no está negando su deidad, solamente está aterrizando el pensamiento del hombre diciéndole, ojo con lo que estás diciendo, me estás considerando Dios. Y en la cultura era complicado considerar a cualquier persona Dios. De hecho, por eso principalmente matan a Jesús, porque se hace Dios, o al decir Padre se hacía igual con él. El hombre le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús según la pregunta, perdón, él quiere ser salvo y en la pregunta no hay nada de malo. El hombre necesita ser salvo, el hombre tiene una necesidad. Y no hay nada de malo porque todos debemos saber qué hacer para ser salvo. En Hechos, en el capítulo 2, el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo, varones hermanos, perdón, el carcelero de Filipos le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? También en Hechos de los Apóstoles, después de la predicación de Pedro, dice, Hechos capítulo 2, 37, 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de la vida eterna. Por lo tanto, la pregunta que hace el hombre es válida. La pregunta que hace el hombre es aceptable. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No hay nada de malo, el problema está en ese algo. El problema está en eso que debo hacer para ser salvo. En el paralelo, justamente no me quiero salir mucho de Marcos, pero voy a Mateo porque nos arroja algo también importante. En el paralelo, Mateo 19, 16, dice, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y es ahí donde radica el problema. La mentalidad de las personas y la mentalidad de los hombres acá era de hacer cosas buenas. La mentalidad del judío en ese tiempo era hacer cosas buenas y heredar la vida eterna por las cosas buenas que hacía. El hombre dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Esto nos indica que la mentalidad del hombre que se acerca a Jesús es que la salvación y la vida eterna se heredan, o la entrada al reino se heredan por cosas que hace. Jesús le responde, versículo 19, Marcos 19, dice así, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero la respuesta es rara. ¿Por qué es rara la respuesta de Jesús? Porque está diciendo que haga cosas, que cumpla los mandamientos para ser salvo. Y eso es una enseñanza que se contradice un poquito con Efesios 2:8, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vos, esto no por obras, sino... ¡Ay, se me olvidó! Gracias, hermano. En definitiva, en resumen, no es por obras, sino que es por gracia la salvación. Entonces, la respuesta que le da Jesús aquí es un poco... Nos lleva a pensar por qué Jesús le dice cumple los mandamientos.
Aquí yo creo que Jesús lo que quiere hacer es ir más allá, es identificar el corazón del hombre, es probar qué tiene el hombre en su corazón. Al ver Jesús al hombre e identificarlo como un hombre que no era pobre, le da esta respuesta para probarlo, para saber algo más que tan solo su deseo de ser salvo. Versículo 19. Los mandamientos sabes, dice. Y le cita una lista de mandamientos que se encuentra en Éxodo 20, 12 y 16. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús quiere saber el porqué por qué el hombre hace lo que hace, por qué el hombre se acerca a Dios y le dice esto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la intención del hombre? El hombre responde con seguridad. Lo vemos en el versículo 20. Dice, y el hombre entonces respondió, le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y puede ser cierto. Los judíos se caracterizaban por ser estrictos en la ley. Claro, habían algunos hipócritas, lógicamente, pero también yo creo que también había gente sincera. Y en este caso, el hombre es sincero. Y dice, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Mire, y vamos al versículo 17, un poquito más atrás, dice, y aquí vamos a marcar algunas cosas importantes. ¿Por qué? Porque dice que al salir él para seguir su camino, vino, y aquí note, dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hace tres acciones que son importantes acá el hombre. Viene corriendo, viene a prisa, ¿cierto? Se arrodilla delante de Jesús y le llama maestro bueno. Mire, ¿y por qué digo que era sincero el hombre? Porque en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:25, está la misma pregunta, pero el escritor añade algo que identifica eh, el otro sentido en la pregunta. Dice, y he aquí, Lucas 10:25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, y note, para probarle a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre venía con la mejor disposición. Venía con la mejor disposición a la respuesta de Jesús. Él estaba necesitado y necesitaba saber qué hacer para ser salvo. Lo curioso es que el hombre, siendo judío, no supiera cómo ser salvo. Es interesante que una persona que ha vivido bajo el régimen de la Torá, bajo el régimen de las leyes, de los mandamientos del Antiguo Testamento, no sepa cómo ser salvo. ¿Recuerdan a Nicodemo? En Juan capítulo 3, versículo 9-10, Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Y le habla de todo un tema de la regeneración, del nuevo nacimiento, pero en el versículo 10, Juan 3, versículo 10 dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, toda una vida bajo las enseñanzas, con un templo, siguiendo tradiciones, pero el núcleo estaba vacío, era una religión vacía. El hombre, en este caso el joven y Nicodemo, no tenían ni idea de cómo ser salvo. Estaban siguiendo, adorando a alguien, estaban siguiendo doctrinas, pero sin base. Los hombres no tenían ni idea cómo ser salvos. Y esto también nos debe llamar la atención, ¿por qué? Porque esto nos puede pasar a nosotros. Lógicamente que sí. A veces nos envolvemos en el tema de la iglesia y asistimos regularmente a la iglesia, pero a veces sin un porqué o simplemente sin una razón. Solo porque es grato venir a la iglesia, porque tengo mis amigos, porque comparto y en fin, un montón de cosas. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque a los que nos gusta servir, a veces nos metemos en este sistema de servicio y servir y estar aquí y estar allá y salimos de la casa y prácticamente no estamos nunca en la casa porque estamos en el templo, pero el motivo fundamental acá yo quiero destacar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos?
¿para quién hacemos lo que hacemos? Y eso debemos tenerlo importante porque ahí radica toda nuestra eternidad. Porque si yo ando perdido, aunque esté en el templo, probablemente no soy salvo. Aunque haga lo que haga en el templo y aunque sea el más estricto, que no sé, llegué temprano y se la aseo y ay, gracias al Señor, pero si mi corazón y mi mente no está consciente de lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo, es probable que no sea salvo. Digo probable porque la salvación depende de Dios. Yo puedo ver muchas cosas, pero Dios es el que decide. Entonces, y también, y esto pasa, me pasó a mí cuando joven y también ahora le digo a los jóvenes también, la salvación es personal. La salvación es de cada uno. Nuestros padres o sus padres jamás podrán abogar por ustedes en cuanto a la salvación. Algún día deben tomar una decisión, ya sea en su mayoría de edad, donde sea, deben tomar la decisión para que no llegue el día en que se arrepientan de no haber hecho algo. Una vez le pregunté a los, hablando sobre Santiago y sobre tomar decisiones también con los juveniles, les dije, ¿han pensado alguna vez que qué pasaría si algún día despiertan en el infierno? O sea, uno vive feliz, vive tranquilo, ¿cierto? Se acuesta teniendo fe y confianza que mañana va a despertar, pero ¿y si no? Vimos lamentablemente el terremoto en Venezuela y vi un video que me impactó. O sea, nosotros estamos acostumbrados a esto. Pero ver que la gente sale de un mall y un edificio de enfrente en segundos, ¡pum! Se vino abajo en segundos. O sea, un remesón fuerte y el edificio se vino abajo y yo digo, toda esa gente que estaba ahí haciendo, pasando la vida, obviamente, en un segundo se desparramó todo. Entonces es importante para los jóvenes también y para todos los que estamos acá, estar conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Y le repito, ¿para quién hacemos lo que hacemos? La segunda respuesta de Jesús, versículo 21 y 22, dice así. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es curioso que Jesús le dice, una cosa te hace falta, pero sin embargo le nombra dos. Deshazte de tus bienes y sígueme. Bueno, si le resumimos, claro, son dos. Deshazte de todo y sígueme. Ahora, ¿por qué Jesús le dice una cosa te falta, pero sin embargo nombra dos? Y yo creo que aquí Jesús solamente enfatiza el sígueme, más que deje sus cosas. ¿Por qué? Porque, ¿qué problema hay en que un rico sea salvo? Ninguno. ¿El reino de Dios es solamente para los pobres monetariamente? No, es para todos. Por lo tanto, la parte de la riqueza se descarta y lo principal que quiere aquí enfatizar Jesús es el sígueme. Tenemos ejemplos en la Biblia de hombres del Antiguo Testamento que eran millonarios. Leía en la lectura bíblica que tengo, fue la parte de Génesis, cuando Jacob se va a encontrar con Saúl, su hermano, y por miedo, porque lo quería matar, ¿cierto? Le hace un montón de regalos, no sé, no me acuerdo las cifras, pero eran muchos cabritas, muchas, no sé qué, o sea, era yo digo, con todo ese regalo, y era solamente un regalo, era solamente un obsequio que le estaba dando, porque él dice que ya era, que solamente, que llegó sin nada, ¿cierto? Donde su tío, pero sin embargo ahora era dueño de dos campamentos, y si yo digo, si le regaló todo eso a Saúl, imagino el campamento que tenía. Bueno, Abraham, la misma cosa. ¿Por qué se separó con Lot? Porque los pastores estaban en conflicto porque era mucho el ganado, sin embargo, se separan. O sea, David, la misma cosa. Entonces, no radica el tema, la pregunta o sea, la respuesta que le da Jesús no es tanto el que venda sus cosas, sino que es el sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús quiere probar acá el corazón del hombre y saber cuánto está dispuesto a dejar por seguir a Cristo. Entonces Jesús le dice, sígueme. Porque para seguirlo debe estar dispuesto
No se trata de ser pobre, como ya lo comenté, para seguir a Cristo. Se trata de cuánto estás dispuesto a dejar por y para seguir a Jesucristo. Frente a tal respuesta de Jesús, el interior del hombre queda en evidencia. El interior del hombre sale a la luz automáticamente. Versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Y dos palabritas, afligido y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Nuevamente vemos la realidad de su deseo. ¿Él realmente quería ser salvo? Sí. ¿Pero qué se lo impedía? Su corazón. El amor a la riqueza impedía que fuera salvo. ¿Y por qué se entristece? El texto lo dice, porque tenía muchas posesiones. El propósito de Jesús se cumplió. Quiso sacar lo que nadie ve. Quiso sacar del corazón del hombre la evidencia del por qué él hace lo que hace o por qué quiere lo que quiere o cuánto quiere, o sea, cuánto anhela ser salvo en comparación con su bienes. Versículos 23 y 24, Jesús responde como siempre con una enseñanza. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Aquí la respuesta me llama nuevamente la atención, o sea, hubieron muchas cosas que yo vi aquí en este texto, que muchas veces lo leí, pero cuando uno se empieza a detener, empieza a notar algunas cositas. Y la respuesta de Jesús es algo notorio porque nombra el reino de Dios. ¿Se acuerdan? El hombre rico utiliza la frase vida eterna. Jesucristo usa la frase el reino de Dios y lo usa 3 veces, versículo 23, versículo 24 y versículo 25. Y los discípulos más adelante hablarán de la salvación. Ahora, ¿por qué Jesús repite 3 veces el reino de Dios? Bueno, siempre que se repiten muchas cosas en la Biblia, constantemente algo, es porque algo quiere enfatizar. Y Jesús lo enfatiza. El reino de Dios. El reino de Dios, anótelo. ¿Qué es el reino de Dios? Siempre hablamos del reino de Dios. Y que Mateo dice el reino de los cielos. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Y un comentarista, David Burt, dice así. El reino de los cielos no es un reino ubicado físicamente en el aire. Es el rey... perdón. El reino de los cielos no es un reino ubicado físicamente en el aire. Es el reino de Dios y se encuentra allí donde Dios gobierna, tanto en las esferas espirituales invisibles como en la vida de los hombres. De hecho, es mejor entender la palabra reino no como el territorio sobre el cual Dios gobierna, sino como el acto de gobernar en sí. Allí donde Dios y su autoridad son reconocidas, allí se manifiesta el reino de Dios. Jesús lo que quiere enfatizar es el gobierno de Dios. El desafío para el hombre era demostrar cuánto estaba dispuesto a someterse al reino de Dios, a la autoridad de Dios. Cuánto estaba dispuesto a olvidarse para seguir las ordenanzas de Dios. Si Dios no es el rey de su vida, no puede ser salvo. Así de simple. Si está dispuesto a ser gobernado por el dinero, bueno, ese sí es su Dios. Y es lo que pasa acá. El hombre se va triste porque tiene muchas posesiones, por lo tanto, quien gobierna su vida es ese Dios, es su Dios, el dinero. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ojo, dice que el mal no es el dinero, es el amor al dinero. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí es importante notar también que identifica o caracteriza al dinero como un Dios. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Y esa palabrita es de alguien que te gobierna, de alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Y acá no es que lo ponga al mismo nivel de Dios, pero está
dos cosas, dos dioses. El Dios verdadero y el Dios de la riqueza. No podemos servir a los dos, es uno solo. Porque necesariamente si yo me inclino a uno, voy a aborrecer al otro. Y en este caso, la respuesta es clara. El hombre tenía su Dios. A pesar que le llamó maestro bueno, a pesar que tenía una necesidad, a pesar que fue sincero en la petición, el hombre tenía su Dios y ese era el dinero. Cuando las personas ponen todo su amor y dependencia en el dinero, se hacen esclavos de este. Cuando las posesiones toman un lugar en nuestro corazón, eso se vuelve un tropiezo. Cuando lo transitorio comienza a apoderarse de nuestra mente, nos olvidamos de lo eterno. Cuando nos enfocamos en el dinero, nos olvidamos de Dios. Tenemos el ejemplo muy claro de los niños. Si yo a un niño le paso 20.000 pesos, ¿qué va a hacer ese niño? A mí me dolería perderlo. Pero ¿qué pasa si uno le pasa 20.000 pesos a un niño? El niño puede gastarlo en cualquier cosa, puede perderlo, incluso puede hasta regalarlo. Y no le va a doler. No va a sentir el dolor que siento yo si se me pierde 20.000 pesos. Me alcanza un libro con 20.000 pesos y me sobra. Pero bueno, el niño no tiene esa preocupación. El niño es feliz con 20.000 pesos y sin 20.000 pesos. A él no le interesa lo material. Él vive su vida. ¿Y se acuerdan la enseñanza anterior sobre los niños? O sea, ¿qué aporte nos da un niño a nuestra vida? Dice que el reino de los cielos es de los niños. Y debemos aceptar el reino tal cual como un niño. Por lo tanto, ¿qué aporte nos da un niño a nuestra vida? O sea, son lindos, los queremos y todo, pero son un lío. Y cuando salen desordenados, son problemas. Son problemas. Por lo tanto, no hay, y por eso la Biblia también habla de niños espirituales, porque los niños espirituales dan problemas en la iglesia. Y nosotros que somos maduros debemos amar a esos niños con mucha paciencia, pero debemos amarlos. Cierra paréntesis ahí con el tema de los niños espirituales. Por lo tanto, el niño, y así debemos ser nosotros, desinteresados de lo material. No estoy diciendo que despilfarre la plata, no, no, no. Sea prudente, los martes estamos hablando de mayordomía, por lo tanto, hay que saber administrar, sí, pero no hay que amar el dinero. De esta forma tenemos que igualar a los niños. Ahora, desde otro aspecto, cuando uno no sabe lo que tiene, lo desperdicia. Cuando uno no sabe lo que tiene, no le toma el valor. Cuando uno desconoce qué es la salvación, no le toma el valor que requiere ser salvo. Cuando uno no sabe el valor del reino de Dios, no ha entendido nada. Cuando uno desperdicia lo valioso que fue la muerte de Cristo en la cruz, no ha entendido nada del Evangelio. Son dos aspectos, desinteresados de lo material, pero cuando nosotros no tenemos el valor correcto de las cosas, lo vamos a desperdiciar y eso va a generar problemas en nuestra vida. Versículo 22 dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No era para este hombre, no era más importante la vida eterna que sus posesiones. Para él su corazón estaba ahí. Él quería ser salvo, sí, pero no lo anhelaba tanto como para dejar sus posesiones acá en la tierra. Y, y aunque haya sido sincero este hombre, ahí juega un tema muy, muy, muy importante. Una vez hablaba con, con una persona que tuvo problema de adicción y él me decía, ustedes se han dado cuenta de que la gente que tiene estos problemas quiere salir de ahí y llora y hace promesas y jura y rejura y después vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no puede.
Y puede que, al igual que el hombre, sea sincero su necesidad de salir, esté consciente de lo que está haciendo y que le está haciendo mal, pero sin embargo no puede dejar lo que atesora en su corazón. El hombre drogadicto o el que padece estos problemas de adicción, en algún momento él sabe que está mal. Él sabe que eso lo está matando poco a poco. Y también quiere salir, pero no puede salir. Y aunque sea sincero, no puede salir. Y este hombre es exactamente lo mismo. Jesús responde ahora con otro ejemplo. Mateo 10, 25, 27 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nuevamente la palabra, reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La respuesta de Jesús ahora vuelve a impactar una vez más a los discípulos. En el versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les respondió volviendo a decirles, y ahora nuevamente se asombran. Más fácil, perdón. Y esta palabra asombrar acá quiero también destacarla porque esa palabra quiere enfatizar algo que es fuerte, una impresión que deja a los discípulos marcando ocupados. Y eso también revela la mentalidad de los discípulos también. Ellos también estaban pensando en la parte material, por eso preguntan, entonces, ¿quién va a ser salvo? Versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La ilustración es fácil de entender y podemos profundizar, pero lo práctico queda a la luz. Jesús está poniendo un ejemplo que es absurdo, un ejemplo que es imposible, pero eso imposible que es pasar un camello por el ojo de una aguja, eso es más fácil en comparación a que un en el reino de Dios. Claro, la ilustración es exagerada, claro, pero lo que quieren entender es que eso que es imposible es más fácil que un rico entre en el reino de Dios. El hombre habló de la vida eterna, los discípulos hablaron de salvarse. Y Jesús les habla del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no está dispuesto a someterse al reino de Dios, al gobierno de Dios, no puede ser salvo. Con sus propios medios, el hombre, tenga lo que tenga, haga lo que haga, jamás, jamás, jamás podrá ser salvo. Para ser salvo necesita la ayuda divina, sí o sí. Muchos quieren salvarse siguiendo su propia vida, ¿sí? Solo basta, y a mí me ha tocado muchas veces, ahora que estamos evangelizando, vaya a evangelizar y se va a encontrar con respuestas como, yo sigo a Dios a mi manera. Yo lo he escuchado. Yo soy bueno porque no robo ni mato. Y la otra, yo no me congrego porque no lo necesito. Yo converso con Dios siempre. Y el otro día hablamos y esa respuesta es tan como abstracta. O sea, ¿a qué Dios le habla? Si no es el Dios de la Biblia, yo digo, ¿a qué Dios le habla? ¿Cuál es la comunión que tiene con Dios? Y yo siempre le digo, sí, el tema está en que esa es su manera, no la manera de Dios. Y ahí está el problema. Cuando uno no se somete a la manera de Dios, está el problema. Por eso Jesús aquí habla del reino de Dios, del gobierno de Dios, de la soberanía de Dios. Quienes estamos bajo ese gobierno, tenemos vida eterna. La salvación es imposible para el hombre. Esto no lo puede hacer él solo. Debe tener la ayuda divina para la conversión, para la regeneración, para el nuevo nacimiento. Hay un texto que me gusta mucho y me gusta porque lo leí hay una predicación de Charles Spurgeon que habla sobre este texto. Juan 5:40, a mí me encanta, y lo ocupan mucho los reformados. Lo ocupan mucho este texto. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fácil. El hombre no quiere ir a Dios. Y de hecho dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Está diciendo que está muerto. Sin embargo, tú no quieres vivir.
En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, la obra de la salvación es netamente de Dios. No vamos a entrar en discusiones ni detalles, pero en la Biblia está la soberanía de Dios, sí, y está también la voluntad del hombre. Nadie es preso. Dios no obliga a nadie a ser salvo. El tema es que Dios hace el cambio y uno después va voluntariamente a la salvación. El asombro de los discípulos, versículo 26, dice, ellos asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues será salvo? Versículo 27. Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y ahora sí, aquí está la definición completa. Esa palabrita asombraron, que los discípulos se vuelven a asombrar, viene de la raíz herir, de la raíz golpear. Por lo tanto, este asombro de los discípulos es grande. A veces pasamos de largo, pero si yo no sé griego, tengo que pedir al diccionario, pero el diccionario dice que la raíz de esa palabra es herir y es golpear. Significa maravillarse, el ser o llegar a admirarse a tal grado que casi pierde la compostura mental. Los discípulos cuando escucharon esa palabra de Jesús también les impactó. Francisco de la Cueva dice que esa palabrita se puede traducir o se puede escribir como llenar de admiración, llenar de espanto, quedar atónitos, admirar. Jesús le responde, para que el hombre sea salvo no depende de cuánto haga, no basta tampoco con ser pobre, eso ya quedó claro. Solo y exclusivamente se necesita a Dios. Solo Él nos puede salvar. Solo Él puede cambiar nuestro corazón. Solo Él puede pasarnos de muerte a vida. Si estamos aquí, hermanos, es por Dios. Si somos salvos, es por Dios. Si Cristo murió en la cruz, es por Dios. La intervención de Pedro, el valiente Pedro, siempre Pedrito sale ahí en representación de todos sus amigos, y es algo de destacar, el único que se atreve a hablar, para que siempre de Pedro, siempre el Pedro metiendo las patas, no, el único que habla, nada más, el único que se atreve a hablar frente a Jesús. Y Pedro le dice, entonces Pedro comenzó, versículo 28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padre, hijos y tierras, con persecución. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y los posteros primeros. Pedro hace la pregunta en base a la respuesta que Jesús le hizo al joven rico, ¿cierto? Le dice que él iba a recibir herencia en el cielo y Pedro dice entonces, ¿y nosotros qué? Mateo lo añade así, Mateo dice al final del versículo, ¿qué recibiremos? Y la respuesta de Pedro también es válida. Jesús no recrimina a Pedro por lo que dice. La respuesta de Pedro es aceptada por Jesús también. Los discípulos al inicio del ministerio de Jesús lo habían dejado todo. Y aquí yo hago la pregunta, ¿cuánto es todo? Los discípulos dejaron, claro, cuando iba Jesús caminando, dice, sígueme, y dejaron las redes y se fueron. Pero en Marcos 1:29 habla de la casa de Pedro. ¿Cierto? Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, ese es Pedro y Andrés, con Jacobo y Juan. Y en ninguna parte se dice que Pedro vendió su casa. Después en Juan 21:3, cuando Jesús muere, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también, contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿De quién era la barca? Por lo tanto, los discípulos no se deshicieron de todas sus cosas cuando aceptaron a Cristo o cuando decidieron seguirlo.
Y un comentarista, en base a estos versículos, dice, esto sugiere al menos que Jesús no pide que todo el mundo se despoje de todo para seguirle, ya que Jesús no niega la afirmación de Pedro. Parece que dejar todo significa sacrificar aquellas cosas que representan un obstáculo para la fe auténtica y para la confianza en Dios. Jesús nuevamente responde, versículo 29 y 31, pero aquí se lo voy a leer de la NBI, que es un poquito más claro. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecución, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Jesús está diciendo, todos los que se despojan de las cosas preciadas recibirán 100 veces más. ¿Pero qué 100 veces más? ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Porque habla de va a recibir familia, hermanos, casas y un montón de cosas. Pero ¿cómo? ¿A qué se refiere? Mire, si usted va a Marcos capítulo 3, versículo 31, Marcos capítulo 3, versículo 31 dice al 35. Dice, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarles. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Jesús aquí está diciendo que básicamente se refiere a la familia de la fe. Básicamente se refiere a la iglesia de Dios. Todos los que decidan dejar casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra recibirán una familia más grande y numerosa que la que ya tenían. Esta es la familia de la fe. Y esta es una experiencia que es necesario destacar y rescatar porque ¿cuántos se sienten bien recibidos en el templo? ¿Cuántos al entrar reciben un abrazo? ¿Cuántos muchas veces llegan con problemas y sin embargo aquí se les van los problemas? ¿Cuántos quizás? Yo creo, no conozco ningún caso, pero yo creo que hay. Encontraron un padre acá en la iglesia, encontraron un hermano, encontraron una madre espiritual. Yo tengo un hermano que quiero mucho de la otra iglesia, que a mí me cambió mucho mi perspectiva de ver las cosas. Y hasta el día de hoy lo estimo así. No digo que mi padre espiritual, no, pero lo estimo. Y lo tengo en un ladito en mi corazón siempre. Y cuando puedo lo llamo. Y cuando puedo me acuerdo de él, le mando un mensaje para el cumpleaños, lo saludo también, porque siempre está ahí. O sea, me refiero al recuerdo, siempre está ahí. Entonces aquí Jesús está diciendo, si tú te deshaces de todo, o sea, si te deshaces de todo eso, recibirás el doble o el 100% de todo lo demás. Por lo tanto, aquí, y esto a mí me gusta, porque esta familia es importante, porque esta familia es la que Jesús se refiere acá, recibirás casa, hermanos, padre o madre, o mujer o hijos o tierra. Mire, ya hay varios textos en donde se habla mucho como de la familiaridad. En Gálatas 6:10, Pablo dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Segunda de Timoteo 1:2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo. En Romanos 16:13, Pablo también dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía.
O sea, aquí la NBI lo dice más claro, dice que ha sido como una madre para mí. O sea, hay hombres aquí y mujeres que son importantes para ciertas personas, que son, que en algún momento le ayudaron y eso va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque somos familia. Y eso es lo que Jesús aquí dice. Hay mucha gente que eh, en el tema de dejar a padre y madre, lógicamente se entiende que no es aborrecerlos, es seguir amándolos, pero primero está Dios y después tu familia. Y mucha gente, a lo largo de la vida, mucha gente deja a su familia por seguir a Cristo y su familia no entiende. Y muchas veces le recrimina, ándate para donde tu Dios, anda de la iglesia. Y es así, lamentablemente. Una vez ojalá que no esté viendo mi mamá, una vez me dijo mi mamá, cuando yo empecé a leer mucho la Biblia, leía mucho, me dijo, te fanático, me dijo. Y yo dije, sí, pues soy fanático, como quiera, soy fanático. Pero me lo dijo mi mamá, y mi mamá es cristiana también. Pero voy al tema de que aún en el círculo cristiano existe muchas veces la crítica, cuando uno se esmera por las cosas del Señor. Mamita, perdón, pero sí, ojalá no me vea, pero bueno. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, nuevamente la palabra, hijitos míos, Filemón 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Primera de Pedro 5:3, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, dice Pedro. De acá, este versículo refleja mucho mejor. Juan 19:27, cuando Jesús está en la cruz, le encarga a su madre a Juan. Dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en donde? En su casa. Entonces, este discípulo obtuvo una nueva madre y ella obtuvo un hijo y una casa. Por lo tanto, lo que Jesús dice acá es que si nosotros dejamos todo, recibiremos el doble. Y así debemos verlo. Y así debemos sentirlo también. Y esto debe llamar nuestra atención y llevarlo a la práctica y nos debe llevar a actuar. La iglesia de Dios es una familia y debemos verlo y sentirlo así. ¿Cuánto sea? A ver, cuando yo llegué a Recoleta, si hubo algo que me llamó la atención fue el saludo en la puerta. No sé cuántos han llegado a Recoleta y lo han recibido así. De verdad, antes de la palabra, me impactó eso. Y mientras caminaba en el pasillo, que es largo, o sea, antes no había mampara, sino que era largo, toda la gente me saludaba y yo no conocía a nadie. Y me saludaban, bienvenido, un abrazo, bienvenido, y hasta el fondo, y de vuelta lo mismo. Ahora yo hago la pregunta, ¿los que han llegado nuevos aquí se han sentido así también? Ojalá que sí, ojalá que sí. Y si no, trabajemos en eso, hermanos, porque somos una familia. Y aquel que viene, nosotros quizás estamos bien acá y tenemos consuelo porque conocemos muchas más cosas, tenemos experiencia con Dios, quizás más que otros, tenemos a nuestros amigos, pero aquel que viene probablemente no esté así como nosotros. Y si llegó a la iglesia es porque algo está buscando, porque algo necesita. Entonces, el trabajo nuestro aquí es ese, es enfatizar el tema de la bienvenida y el saludo. Me encanta. ¿Cuál es el dicho de nosotros? La, sí, totalmente. Hasta acá se me olvida todo. La visita es lo más importante. Y como dice el pastor, no hay una segunda oportunidad para... Eso, se me olvidó otra vez. No hay una segunda oportunidad para dar una buena impresión. Entonces, es necesario, sí. Y aquí esto es lo que enfatiza también. ¿Cuántos se sintieron bien en la casa concepto? Claro, ¿cuántos se sintieron bien en la noche de juegos? ¿Cuántos se sentirán bien en la tallarinata? O sea, eso es familia, hermanos. Eso es estar en comunión. Eso es tener el gozo de venir a la iglesia. Yo, sinceramente, comparto más con ustedes y con Recoleta que con mi familia. De verdad. Y eso que ahora no sirvo tanto en la iglesia porque tengo que trabajar, pero
Hubo un tiempo cuando yo llegué a Recoleta que estaba la semana completa, y el sábado completo, y el domingo nuevamente otra vez. Y no es que no quiera a mis papás, pero claro, pasa a una esfera, eh, que no se entienda mal, de segundo plano, cuando uno está en la familia de Cristo. ¿Cuántos aquí toman once juntos? ¿Cuántos se juntan para algún asadito? O simplemente para conversar y un picoteo. Cualquier cosa, mis hermanos. La familia es fundamental. Y aquí lo recalca. Si tú dejas lo valioso, si tú dejas a tu familia, ¿cierto? Si tu familia es un impedimento para que sigas a Cristo, ok, acá vas a recibir el doble. Versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es una palabra difícil. No se entiende. Pero aquí, y yo estoy ya para explicárselo. Pero aquí los primeros, según el contexto y la sociedad, son aquellos que tienen riquezas. Sin embargo, los que carecen de esto o aquellos que dejan todo por seguir a Cristo son los últimos. Los de prestigio frente a la sociedad, los que para el mundo son los primeros, estos serán los últimos, dice Jesús. Y aquellos que son despreciados vendrán a ser los primeros. Samuel Pérez Millo dice así: las apariencias que califican como primeros o últimos delante de los hombres no son lo mismo bajo la escudriñadora mirada de Dios. Así ocurrió con la apreciación que Jesús hizo de la ofrenda de la viuda. Para los hombres era una mínima ofrenda, para Dios la mayor de todas. Sigue el comentario. Los fariseos consideraban que los principales lugares en el reino de Dios serían para ellos. Pero el Señor les dice en Mateo 21:31 que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos. ¿Recuerdan el sermón del domingo pasado? El de los niños. De ellos es el reino. Y quien no reciba el reino como ellos no entrará en él. Y aquí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué aporte da un niño? ¿En qué beneficia un niño? Sin embargo, de ellos ya es el reino de Dios. Y aquí ya vamos terminando. Y lo que quiero enfatizar acá, toda la enseñanza, es que si te acercas con las manos llenas de logros a Jesús, como hizo el hombre rico, serás el último. Pero si vienes en bancarrota espiritual, serás el primero. La vida eterna se trata de la gracia de Dios y no de nuestros esfuerzos. El reino de Dios se trata del protagonismo del rey y no de los súbditos. La vida eterna es para aquellos que dejan todo lo que les da seguridad aquí para vivir por fe en quien los ha llamado al reino. Más adelante, en el mismo Marcos, se hablará del ciego Bartimeo. Y veremos una gran diferencia entre el ciego y el joven rico. ¿Por qué? Mire, vaya conmigo a Marcos 10, 46, 47. En el mismo capítulo, versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y note la diferencia, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado al camino mendigando. Primera observación. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La diferencia entre el ciego y el joven rico es que el ciego no tenía nada. No tenía nada con qué presentarse delante de Jesús. El joven rico sí, los mandamientos se cumplieron desde la juventud. Sin embargo, el Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es de esa forma de la que uno entra al reino. Cuando uno viene desprovisto de toda posibilidad de ser salvo, cuando uno se da cuenta de que la salvación no depende y no radica de las cosas que yo haga ni de mi esfuerzo, es ahí cuando uno fácilmente entra al reino. Y digo fácil porque solamente creer en Cristo, aceptarlo como Salvador, y uno ya es parte del reino. El ciego dice que estaba mendigando. ¿Y qué le ofrece un mendigo a Jesús? Nada, sin embargo, le dice, ten misericordia de mí. El joven rico le dijo todos los mandamientos cumplidos desde la juventud.
¿Qué me falta? Bueno, le falta lo que tiene Bartimeo. Le falta un corazón sincero, un corazón que no tiene nada que entregar. Y el consejo, mi hermano, si aún no experimentas la misericordia de Dios, te invito a que vengas tal cual estás, sin nada que ofrecer. Y si ya la hemos experimentado, demos gracias a Dios que podemos presentarnos delante de Él con obras, pero ojo, obras para su gloria. Y eso es importante, obras para su gloria. Lo que nosotros hacemos acá es para gloria del Señor. No es para presentarnos delante de Él y decir, todo esto te traigo, Señor, ahora soy salvo. No, es por misericordia de Dios que nosotros hacemos cosas. Así que le invito a que se pongan bien, mi hermano, y vamos a orar por la palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas una vez más de tener un corazón sincero, de tener un corazón limpio, de tener un corazón en bancarrota sin nada que ofrecer, sabiendo y teniendo en cuenta que si estamos acá es solamente por ti. Si podemos cantarte, si podemos alabarte, si podemos escuchar la palabra, si podemos leer tu palabra, es solamente por tu gracia a nosotros. Permita, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón y jamás, jamás nos sintamos como alguien que tiene de qué gloriarse para ser salvo. Que podamos presentarnos siempre en oración, no como el joven rico, sino como el ciego Bartimeo. Ten misericordia de mí, Señor. Día a día, ten misericordia de mí, porque aunque te pida perdón, al día siguiente estoy pecando nuevamente. Y esa parte es ahí donde radica nuestra insuficiencia, nuestra incompetencia para poder ser salvos. Es que siempre vamos a estar pecando, pero tu misericordia y tu gracia es mucho mayor. Gracias, Señor, por esta palabra y ayúdanos, Señor, a tener un corazón sencillo, un corazón humilde, a ser niños espirituales, a presentarnos delante de ti con las manos vacías, solamente con un corazón dispuesto a amarte y a servirte y a poder también vivir bajo tu soberanía y dominio. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.